Bueno, hola a todos y todas. La idea del panel de hoy, bueno, nos invitaron un poco a contar un trabajo que nosotros estamos realizando ya hace varios años de conformación del Diccionario Nacional de Medicamentos. Como bien dijo Pierina, nosotros trabajamos dentro del Centro Nacional de Terminología, que coordino dentro de la Dirección Nacional de Sistemas de Información del Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto. La dirección que fue creada en el año 2018, digamos, para poner un poco de contexto, cómo llegamos al trabajo con el diccionario y todo lo que esto implica, ¿no? Tiene como objetivo principal, el objetivo macro tiene que ver con elaborar y ejecutar planes para el desarrollo y la coordinación de los distintos sistemas de información que coexisten hoy, tanto a nivel nacional como a niveles locales. Bueno, hoy más temprano la directora Cintia Esperanza estuvo contando en profundidad, en detalle, la estrategia de salud digital. En lo que nosotros vamos a hacer foco va a ser puntualmente en uno de los dos estándares que tiene la dirección, que por resolución son los estándares para facilitar y permitir la interoperabilidad en salud entre los distintos efectores, que bueno, son FHIR y SNOMED-CT principalmente. Dentro de lo que nosotros vamos a enfocarnos en SNOMED-CT y puntualmente en el desarrollo del vínculo del modelo de drogas con el Diccionario Nacional de Medicamentos. La dirección actualmente, bueno, fue creciendo muchísimo y hoy tiene muchísimos proyectos de diversa índole, apoyados siempre en esos estándares y otros que se están construyendo, dentro de los cuales se encuentra en proceso la receta digital interoperable, ¿no? Que necesita tanto del estándar de comunicación de FHIR como también contar con la representación terminológica de los medicamentos que es necesario prescribir o dispensar. Entonces, en ese contexto de necesidad, de macro de la representación de los medicamentos, es que nosotros, desde el Centro Nacional de Terminología, que también junto con la dirección se creó el Centro Nacional de Terminología, al hacernos miembros de SNOMED Internacional, como parte de los requisitos para formar parte de este consorcio internacional, que seguramente la mayoría de los que están acá conocen. Actualmente tiene cerca de 40 países miembros, hubo varias incorporaciones durante este último año. Uno de los requisitos es tener un National Review Center o un Centro Nacional de Terminología que tenga, ¿no?, como objetivo principal, por un lado, ser el vínculo con el organismo internacional y participar de las reuniones, de los foros de miembros, de las decisiones que se toman a nivel de la terminología en nivel internacional, porque es una terminología, una ontología colaborativa que se desarrolla desde hace 30 años, pero con la colaboración de todos los países miembros en la representación de contenido, y por otro lado, hacia adentro, desde el país, nosotros tenemos como el objetivo principal distribuir o hacer que llegue y se logre la implementación de la terminología, que es el estándar, en los diferentes efectores. Dentro de eso se incluyen otros objetivos más específicos, dentro de los cuales, bueno, por un lado es la administración de la licencia de SNOMED, que ahí en el link que está en la diapo, que al final volvemos a facilitárselos, puede solicitarse la licencia para acceder al contenido, tanto internacional como lo que se genera a nivel nacional, en la extensión argentina, que es otra de nuestras funciones, y la que nos convoca en este caso para contarles el diccionario de medicamentos. Bueno, las funciones lógicamente de capacitación, a los cuales los invitamos también después, nos pueden escribir por mail y les facilitamos las distintas alternativas de capacitación que hay, si les interesa. Y por último, las distintas líneas y estrategias que fuimos desarrollando para ir acompañando las diferentes necesidades de implementación que van surgiendo en el camino. Como Centro Nacional de Terminología, justamente nosotros, quizás la actividad que más nos demanda es el ajuste de la terminología, que tiene un core, un corazón de conceptos muy vasto,
creados a nivel internacional. Estamos hablando de que a nivel internacional se distribuyen cerca de 300.000 conceptos que representan ideas clínicas. Nosotros a esas ideas clínicas las adaptamos de alguna manera, las vinculamos a las necesidades locales, tanto generando sinónimos para ideas clínicas que ya existen, como creando ideas clínicas que sean necesarias de representar, que no pertenecen, por distintas razones, a este core de conceptos que distribuye SNOMED Internacional. Los invito de paso, paréntesis, mañana si quieren profundizar en el resto de los contenidos que nosotros estamos desarrollando en la extensión, en la capacitación, y el nivel de alcance que estamos teniendo con la adopción de SNOMED. Mañana hay un track de terminología, creo que es de 9 a 1, si no me equivoco. Nosotros estamos a las 12, vamos a estar contando más detalladamente otros contenidos, en el caso de que les interese conocer un poco más lo que hacemos en CENTE. Dentro de una de las necesidades que detectamos, y bueno, se detectó en su momento en relación a la inevitabilidad de la receta digital interoperable que se está trabajando para desarrollar, pero también para otras necesidades dentro de la historia clínica y de otros desarrollos, es la necesidad de contar con un diccionario nacional de medicamentos. Nosotros partimos del contexto, ¿no? Bueno, conocido por todos, de que ANMAT es la agencia regulatoria de medicamentos en el país, que entre muchas otras funciones se encuentra, ¿no?, el gobierno y mantenimiento del Vademecum Nacional de Medicamentos, donde en ese Vademecum tenemos todos registrados todos los medicamentos que están habilitados para comercializarse en el país. A partir de empezar a pensar cómo tener representadas las presentaciones comerciales, los medicamentos dentro del estándar terminológico, cómo pensar y trabajar en un diccionario de medicamentos, lo primero que surgió fue, bueno, el vínculo necesario, ¿no?, con las autoridades de ANMAT. Y también con PAMI, que en el caso de la plataforma que ellos utilizan para el registro de estas presentaciones comerciales, está desarrollada y mantenida por PAMI, por un convenio que tiene entre los dos organismos. Entonces implicó un vínculo, ¿no?, tripartito para poder trabajar, tener acceso a esa información y vincularlo con la terminología. Tiene una página web que seguramente la conozcan muchos, de acceso público, donde se pueden consultar por un lado las presentaciones comerciales, pero también tienen acceso a los laboratorios que están registrados para ir actualizando ahí la información de los datos de los medicamentos que comercializan y siguiendo las solicitudes y demás. Frente a esta infraestructura que ya existía, nosotros nos vimos enfrentados al desafío de convertir este Vademecum, esta información, este registro, en algo un poco más complejo, como es un diccionario nacional de medicamentos. ¿Por qué es más complejo? Porque, bueno, implica un repositorio donde los datos estén estandarizados, que pueda ser accesible a todo el mundo, que en este momento, si bien el Vademecum es accesible para consultas puntuales, digo, no es accesible la información para todos los efectores, y hay algunas cuestiones de la estandarización complejas, que entonces tiene que ser entendible para distintos sistemas y subsistemas, es decir, tiene que permitir la interoperabilidad de alguna manera, y ahí es donde entra SNOMED también, que es lo que permite, montándose en el modelo de drogas, facilitar la interoperabilidad. Se requiere información detallada, sistematizada, estandarizada sobre los medicamentos también y los componentes de los medicamentos, y para eso necesita un modelo que soporte diferentes casos de uso, de dispensa, de prescripción, consultas para data analytics, con diferentes patrones o variables para analizar. Para eso después un poquito vamos a entrar en el modelo de drogas de SNOMED muy brevemente. Necesita que esté descentralizado, que el diccionario sea algo nacional, un estándar propio, que sea consistente, que no haya IDs repetidas para una misma presentación comercial.
que también tenga herramientas, ¿no?, para que permitan gestionar el mantenimiento, el almacenamiento, también el acceso y la distribución, que eso nosotros también nos paramos ya en el andamiaje que tenemos como Centro Nacional de Terminología, la calidad, las reglas editoriales con las que se representa esa información. Digo, nosotros hacemos un trabajo bastante arduo que un poco les vamos a contar para la consistencia y la calidad de cómo está representada cómo están representadas las presentaciones. Es extensible, es decir, tiene que poder actualizarse, expandirse a medida que van apareciendo nuevas presentaciones, y que pueda directamente usarse como terminología de referencia de interfaz en las historias clínicas, en otras aplicaciones, para registros sanitarios, para un montón de cosas. Y además, al estar montado dentro de el andamiaje de la ontología de SNOMED CT, permite vincular a otros nomencladores internacionales, como ATC, por ejemplo, o a distintos identificadores regulatorios como el GETIN, que eso de hecho es algo que nosotros distribuimos también con el diccionario. La alianza se tejió en 2018, pero bueno, a partir de 2019 fue que empezamos a trabajar más fuertemente. Nosotros, la ADMECUM es una fuente de datos que se actualiza permanentemente, entonces donde se van publicando los medicamentos, que eso es una base muy dinámica que va cambiando todos los días. Nosotros por cuestiones lógicas no tenemos esa posibilidad de actualizar día a día en diccionario, porque, bueno, primero la limitación de recursos humanos, es un equipo muy chico, y la complejidad que esto requiere, ¿no? Pero bueno, tenemos actualizaciones cada 6 meses por ahora, vamos camino a actualizarlo en la medida de lo posible, con un gap menor, pero nosotros lo que hacemos es verificar, ¿no?, a través de esta base de datos que solicitamos a ADMAT, y vamos periódicamente accediendo. Como les decía, hacemos varios cortes en el año, aunque publicamos 2 veces, en mayo y en noviembre, como el resto del contenido. Entonces, lo que vamos viendo es los cambios, ¿no?, que hubo dentro de ese como es decir, nosotros recibimos la base de datos, revisamos, lo hacemos en la fecha más cercana al lanzamiento de la release, a fines de noviembre, es la próxima, el 30 de noviembre, y a fines de mayo va a ser la siguiente. Pedimos ahí un corte de la base, se revisan detalladamente y con nuestras guías editoriales las inconsistencias que puede haber en la base, porque amén de los cambios lógicos de ingreso de nuevas presentaciones comerciales y desactivación de otras que ya no están habilitadas. Además hay algunos cambios internos que se producen en la base de datos que tienen que ver con consistencias propias que ellos van realizando, correcciones de algún nombre comercial, corrección del nombre de algún laboratorio, alguna tipificación o modificación en la forma farmacéutica que se modifica de una release a la otra, que no cambia la presentación comercial, pero sí cambia algo de los atributos con los que modelamos nosotros esa presentación comercial. Entonces hacemos un trabajo de consistencia, de altas, bajas, esta consistencia interna también de estos otros datos que les decíamos, y a partir de eso, el producto, digamos, que nosotros publicamos es un conjunto de referencias vamos a ver para atrás, un conjunto de referencias simples que agrupa todos los medicamentos comercializados por ADMAT. Eso es una foto, lógicamente, del momento en el que está realizada la publicación, pero los medicamentos las presentaciones comerciales que se dan de baja, que no están más autorizadas en el momento que se hace la release, no es que se van, no es que desaparecen, como la mayoría sabrá, los conceptos de SNOMED no desaparecen, se pueden inactivar, pero nosotros no los inactivamos, porque son presentaciones que siguen estando probablemente en la calle, porque se compraron con anterioridad. Puede ser que se necesite registrar una alergia de un paciente a un medicamento que tomó el mes pasado, y aunque este mes ya no esté comercializado, ese paciente tomó ese medicamento hace un mes, y además es información que queda registrada en la historia clínica, entonces es información que tiene que estar disponible. Lo que nosotros vamos haciendo es mantener lo más actualizado posible cuáles están comercializados y cuáles no. Nosotros, en el modelo de SNOMED, de modelo conceptual, es bastante complejo por sí, y el modelo de drogas también. No vamos a entrar en detalle, para eso tenemos material al que pueden acceder después con el link que les vamos a dejar,
pero sí para tener una idea del trabajo de reconversión que se implica de una base de datos que surge en una exportación en un Excel, que tiene sus propios campos, con sus alcances y limitaciones, y que hay que convertirlo al modelo, ¿no?, de drogas que propone SNOMED, que está muy trabajado por la mayoría de los países, grupos de expertos farmacéuticos que han trabajado y siguen modificando y repensando el modelo de drogas para que sea lo más preciso posible. Algunas cosas como para tener en cuenta, digo, generales de lo que es un concepto de SNOMED, digo, esto requiere como un conocimiento quizás básico de la terminología, pero para nada, tomar algunas ideas, digo, nosotros tenemos un concepto, que en este caso va a ser el concepto aspirina TRB Pharma de 100 miligramos, comprimido. Todo esto está construido con una determinada regla editorial, todas están descritas de la misma forma, en el mismo orden, cuentan con una etiqueta semántica que nos va a definir, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto. Esa etiqueta semántica hace referencia a la jerarquía o subjerarquía a la que pertenece cualquier concepto, en este caso hablamos de medicamentos, y nos va a servir para pensar, bueno, dónde está ubicado, cómo puedo yo vincularlo, y esto es una información que tienen que manejar al detalle quienes desarrollan diversos sistemas de prescripción o dispensa, o para el registro de medicación de un paciente, pero no así el profesional no se enfrenta a esta complejidad. El profesional directamente ve lo que necesita registrar. Lo bueno es que todo este andamiaje detrás de atributos y de relaciones entre conceptos permite que podamos utilizar diferentes partes del modelo, las diferentes clases, para distintos fines, y luego también para hacer data analytics podamos hacer una diversidad de consultas muy rica al estar vinculado las diferentes clases, como ahora vamos a ver así resumidamente. Pero bueno, acá tenemos un concepto que es un fármaco uso clínico comercial. Esa etiqueta semántica nos dice dónde está ubicado dentro de toda la jerarquía de SNOMED, va a tener un ancestro, que en este caso es un fármaco de uso clínico. Ahora vamos a ver las diferencias entre estas clases, que son las más importantes, y lo más importante de todo, o una de las cosas más importantes, son todos los atributos que modelan a un concepto dentro del modelo de droga, que en este caso particular, por tratarse de un fármaco clínico comercial, tiene una serie de atributos que no tienen otras clases. Digamos, va a tener recuento de base de ingredientes activos, un nombre de producto, un nombre de proveedor, y eso es lo que lo diferencia de su ancestro, que es el genérico como nosotros lo conocemos, el fármaco a uso clínico. Lo importante de estar parados en este modelo y en la ontología es que estos atributos que nosotros estamos viendo acá, salvo el nombre del producto y salvo el proveedor, los hereda del ancestro inmediato, los hereda del fármaco uso clínico, porque esta aspirina puntual de esta marca, de este laboratorio, con esta concentración, es un tipo de este fármaco uso clínico que es más general, que es el genérico, digamos. Pero al estar vinculado a ese padre va a heredar todos los atributos que modelan ese fármaco uso clínico o medicamento genérico. Nosotros, y esto también es un pantallazo muy general, porque no alcanzaría para abordarlo, tenemos como dos grandes grupos dentro de SNOMED, los medicamentos genéricos, bueno, dentro de SNOMED digo, dentro del diccionario de medicamentos también, los medicamentos genéricos y los comerciales, ¿no? Que en SNOMED están vinculados, van como por carriles diferentes. Los medicamentos genéricos son conocidos como fármacos de uso clínico, y un nivel un poco más granular de desagregación es el fármaco de uso clínico comercial, que es exactamente igual al uso clínico, solo que se le agregan dos atributos más, como decíamos antes, que es el nombre del producto y el proveedor. Y por otro carril tenemos las presentaciones farmacéuticas comerciales, que ya implican también un envase, ¿no?, de producto medicinal, que vamos a tener la cantidad exacta, ¿no?, de esa, bueno, una determinada forma farmacéutica, que en este caso es ese ejemplo inventado de la aspirina Novaspi, ¿no?, que no existe, pero que bueno, tiene la misma composición, la aspirina de 100 miligramos, con forma farmacéutica comprimido, que es de este laboratorio, que tiene esta marca, este nombre comercial, y que viene además en 7 unidades en esta presentación. A este nivel de presentación farmacéutica comercial es la información que nosotros obtenemos del Vademecum.
Y a partir de esto, con la vinculación con todo lo que viene del core de drogas, de los medicamentos genéricos, digamos, que son los fármacos de uso clínico para SNOMED, y esa vinculación con eso que viene del core, nosotros generamos todas las clases intermedias que son necesarias para vincular uno con otro. Brevemente, ¿no? Acá se ve un poco más ejemplificado dentro de la estructura de SNOMED. Hay muchas otras clases, hay muchos atributos, muchas cosas que no vamos a profundizar, pero digamos tenemos dos grandes ramas, que por un lado es el producto medicinal y por otro lado es el envase de producto medicinal. Vemos cómo, digamos, si esto sería en grado ascendente, ¿no? El fármaco de uso clínico comercial es el más granular, después tenemos el fármaco de uso clínico, que sería aspirina 100 miligramos, comprimido, por ejemplo, la forma farmacéutica del producto medicinal, y el producto medicinal como concepto más general. Y por otro lado, entró el envase, la presentación, que esta será la presentación real de ANMAT. El vínculo entre uno y otro, entre la presentación comercial y el fármaco de uso clínico, es que esta contiene a esta. La presentación farmacéutica contiene al fármaco de uso clínico. Y a través de esa relación que nosotros establecemos dentro del diccionario, se puede rastrear todo el resto de atributos que modelan a esta presentación farmacéutica comercial concreta. Nosotros tenemos una serie de, bueno, esto es un ejemplo también concreto, ¿no? Pensando en estos ejemplos ficticios inventados de marcas que no existen, nosotros tendríamos un fármaco de uso clínico, que es un producto que contiene exactamente, digo, todo esto está modelado según regla editorial de SNOMED, muy precisa, muy desarrollada y muy compleja, pero insisto, no afecta al profesional. El profesional ve lo que vería normalmente al momento de prescribir o, en el caso de la farmacia, dispensar. Un producto que contiene exactamente aspirina de 100 miligramos por cada cápsula, y tenemos la forma farmacéutica para administración oral de liberación convencional. El fármaco de uso clínico. Ahí no tenemos la marca, no tenemos el laboratorio. De ese fármaco de uso clínico, en este ejemplo inventado, tenemos dos fármacos de uso clínico comercial que son hijos de este genérico. El de la marca Novaspi y el de la marca Aspirinex. Que vemos que ahí todavía no nos define de cuánto es la caja, por ejemplo, en este caso. Cuántos comprimidos, cuántas cápsulas trae cada uno de estos fármacos de uso clínico. Entonces, ahí cuando pasamos a indicar cuánto de esa forma farmacéutica viene en esta presentación comercial, ya pasamos a presentaciones farmacéuticas comerciales. Que vamos a ver que para un fármaco de uso clínico comercial hay dos, la que viene por 7 y la que viene por 14 unidades. La relación entre esta y esta es que estas contienen esto mismo. Las dos contienen este mismo fármaco de uso clínico comercial. Lo único que las diferencia es la cantidad de unidades de envase de producto medicinal en el modelo de SNOMED. Pero la composición obviamente es la misma. Entonces, al estar vinculado de esta forma, hereda, por consecuencia, todos los atributos de este fármaco de uso clínico comercial. ¿Eso qué nos permite? Nos permite diseñar de distintas maneras una historia clínica, por ejemplo, para el registro en diferentes partes de esa historia clínica. De hecho, tenemos también dentro del material disponible, si quieren después lo consultan por mail, distintas formas de consultar la terminología para hacer los recortes con la clase que yo estoy necesitando en cada parte de la historia clínica o de cualquier aplicación, o de un registro. Ahora estamos acompañando varios registros que requieren el registro, valga la redundancia, de la medicación que toma el paciente, por ejemplo. Entonces ahí acompañamos a los equipos que desarrollan a pensar, bueno, cuál es el nivel de desagregación que necesitan, cuál es el nivel de complejidad. Quizás necesitan quedarse con la presentación real que consumió esa persona y a la cual hizo una reacción alérgica, y quizás tienen esa información, pero quizás la persona viene mucho después y no está esa información, solo se acuerda que tomó una aspirina y no tiene más información que eso, no se acuerda la marca, la verdad que ni se acuerda la concentración. Bueno, si yo tengo que registrar eso, también puedo, gracias al modelo de SNOMED, irme a ese nivel mucho menos granular
y menos complejo. Entonces depende de la necesidad que nosotros tengamos, y acá vemos las distintas formas de uso, que esto no es acabado, es un punteo muy breve, pero depende de la necesidad de uso que tengamos, la forma y el recorte y la parte del modelo de drogas que voy a tener que usar. Algunos, como decía, algunos de los usos más comunes y el fundamental porque empezamos a trabajar es el proyecto de receta digital interoperable que está en curso, que se está trabajando en este momento, pero hemos acompañado en la historia clínica de salud integrada a todo el módulo de medicación, trabajarlo con SL, con restricción de lenguaje, de restricción de expresiones, ¿no? A través de la consulta, el Snowstorm, de todo esto, lo podemos profundizar después, les enviamos material y les comentamos nuestras líneas de capacitación, digo, pero les vamos apoyando en la implementación para que se pueda hacer el uso que se necesite en cada caso de cada parte del módulo, incluso para Data Analytics también, porque al estar modeladas las presentaciones comerciales del diccionario a los fármacos de uso clínico y a los fármacos de uso clínico comercial, eso me permite después hacer consultas muy variadas, que hoy, por ejemplo, si yo directamente pusiera, no sé, el Excel del Vademecum de ANMAT, pudiera tener acceso y lo cargara en mi base de datos, digo, no tendría esa posibilidad de vincular de esa forma tan rica y además tan controlada por el trabajo que, bueno, hace la compañera Inés Otegi, que es miembro del equipo SNOMED, la especialista en medicamentos, que hoy no puede estar, junto con Pablo Ayala, que es otro de los compañeros que trabajan entre los dos, diccionario de medicamentos, hace un trabajo de curaduría muy importante de la base original para que no haya fisuras en el modelo y en lo que se representa. Y eso permita que la explotación después de la información también nos devuelva una riqueza y una vinculación que a priori con simplemente un listado de medicamentos yo no puedo tener, sino está todo ese andamiaje detrás de atributos modelados para cada una de estas presentaciones. Algunas preguntas frecuentes, y ya con esto vamos cerrando porque estamos sobre el límite. ¿Cómo se accede al diccionario? Bueno, al igual que se accede a la licencia, si no la tienen, ahora al final les dejamos el link, se pide la licencia y viene ese contenido dentro del resto de los contenidos de la extensión argentina, como un conjunto de referencias simples. Cada cuánto, esto lo comentamos, por ahora mayo-noviembre, a futuro estamos pensando en hacerlo cada menos tiempo. Publicamos también en el GTIN, esa vinculación con ese código de GC1 que permite la trazabilidad del medicamento y la identificación unívoca de esas presentaciones comerciales. Eso está también dentro de la extensión argentina, como un zip, como un Excel, perdón, dentro del zip que se distribuye la licencia. Y por último, que esto surge mucho, si está vinculado al alfabeto Kairos, que bueno, tiene una difusión bastante importante en el mercado argentino, no es algo que se provea desde el Centro Nacional de Terminología, pero sí hemos tenido reuniones con Alfabeta y se ha trabajado y tenemos entendido que han desarrollado mapeos propios para ofrecerlos a sus usuarios, a sus clientes. No es algo que se distribuya desde la edición nacional. Sí, claramente, a través de proveerles el código GTIN, pueden vincularlo a través de ese GTIN con cualquier otra base de datos que tenga GTIN para esa presentación comercial. Por último, acá le dejamos el mail para que puedan escribir las consultas que tengan, si quieren pedir información sobre cuándo tenemos capacitación y demás, y la página nuestra, que ahí además de acceder a la licencia, hay una biblioteca de materiales donde, entre otras cosas, hay un material exhaustivo del diccionario de medicamentos donde pueden empezar a profundizar y donde hay ejemplos también de consultas y recortes del modelo para diferentes usos. Bueno, nosotros, la presentación del Centro de Terminología ya terminó, no sé si hay preguntas, no sé si por el chat, a ver. Ahí está. Hola, Sí. sí, tenemos una pregunta, si querés te la leo. Dale. Se llama, en la HCI, supongo que historia de salud integral que desarrollamos, Sí. Pladema, está el campo medicamentos que usa SNOMED City y la prescripción.
pero no la presentación comercial. La pregunta es si se asociaría el vademecum del ADMAT con el HCI. Sí, con la HCI nosotros trabajamos y asesoramos en lo que nos fueron pidiendo, digo, a nivel de decisión del modelo de la historia clínica. Tengo entendido que se solicitó ese nivel dentro de las clases, pero sí, el vínculo está, digo, pero eso es una decisión que no tiene que ver con Snowden ni con el diccionario, sino con una decisión del diseño del modelo de datos que seleccionaron, digamos, representar esa parte para la prescripción. Porque en realidad también en un punto es cierto que la prescripción debería ser a nivel de genérico, no de medicamento, digo por ley, no debería ser a nivel de medicamento comercial. Pero sí, digamos, si se quisiera, digo, es de código libre, además de HCI, si implementa y accede a HCI, quisiera incorporarle las presentaciones comerciales, lo puede hacer tranquilamente, pero va por una decisión del modelo de datos, no porque no se pudiera hacer. Y a mí me surge otra pregunta, viendo la Sí. presentación que hiciste. En un momento hablaste de las formas de los productos comerciales con su presentación final por 7 o por 14 comprimidos. Y ¿hay alguna forma de tener un padre de esos conceptos que, si bien no tenga el producto comercial, pero sí tenga el genérico sin la presentación, pero sumarle la presentación, tipo aspirina por 100 miligramos, cápsulas por 7 cápsulas, cosa de evitar inducir al profesional, si es que se habilitase los productos comerciales, a elegir un producto comercial para poder indicar un medicamento? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Sí, por ahora esa información no está disponible dentro del modelo. El nivel de genérico, fármaco clínico, no especifica la cantidad. Sí se podría desde el modelo de la historia clínica agregar un campo Sí, pues para hacerlo, coordinándolo. pero claro, pues coordinándolo, pero no existe esa clase dentro del modelo de droga de Snowman. Sí, Por ahora porque sobre, está en revisión constante y van incorporando nuevas clases y demás. sí, sobre todo para entender cómo aplicaría la ley de prescripción, donde el farmacéutico no puede dispensar por más, pero sí por Claro, menos, en el mejor de los casos, cuando se cumple la ley al 100%, esto podría inducir a que el médico no sepa con qué cantidad de droga puede llegar a contar claro. la presentación y terminar indicando lo comercial, Claro. el profesional. Bien. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. La verdad que es Gracias. muy interesante saber que se está trabajando en poder implementar la receta digital, que va a solucionar un montón de problemas y dar mucho más transparencia a lo que es el proceso de compra y la dispensa de medicamentos, y nos va a permitir tener un mayor control sobre algo tan importante en la salud como es una de las principales terapias que se realiza. Exacto. Así es. Bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo, empezamos hace 3 años y aún así, digamos, es constante el cambio y el tener que seguir trabajando digo, no termina nunca. Entonces, pero bueno, cada piedra que se va construyendo es un nivel un poquito más cerca de finalmente tener la receta interoperable. Tal cual. Esperemos que esté pronto para mejorar la salud y darle más acceso a todo el mundo. Mira.